español y en otros idiomas, se pueden dividir en dos grupos grandes, ¿no? En dos amplios grupos, como lo tenemos ahí. Está de forma general la idea de las categorías gramaticales y después la primera división de estas mismas a las que vamos a llamar palabras variables, ¿no? Desde ahora vamos estableciendo algunos aspectos que más adelante vamos a retomar y que vamos a ver con mayor detenimiento, y estas son, por ejemplo, las características de los distintos tipos de palabras, en concreto hablando de las palabras que son variables, ¿no? Entonces, quiero que entendamos bien este aspecto que empezamos a señalar, ¿no? Entonces, categorías gramaticales es un conjunto, es un grupo de palabras. Todas las palabras existentes en el español son o forman parte de estas categorías gramaticales, ¿vale? Entonces, digamos que las categorías gramaticales representan una clasificación, nos van a indicar o señalar una clasificación de las palabritas. Y en un principio, estas categorías gramaticales se pueden dividir, por ejemplo, en palabras variables, que son con las que vamos a comenzar el día de hoy, ¿no? Yo creo que el nombre es muy evidente, por decirlo de alguna forma, o puede ser muy intuitivo, porque sabemos que aquello que es variable es algo que tiene la capacidad de cambiar. Cuando algo varía es porque cambia, ¿no? Y entonces esa es la característica esencial de toda palabra que sea variable, que puede cambiar. ¿Y de qué maneras pueden cambiar las palabras que son variables? Pues van a cambiar con respecto al género y al número que nos puedan indicar, ¿no? Es decir, la gran mayoría de las palabras, sobre todo hablando de estas que estamos diciendo que se llaman variables, pueden referir a un género masculino o a un género femenino, o hablando de número nos referirán a un singular o a un plural, ¿vale? Entonces, de esas formas van a variar. Por si de pronto no lo, porque digo, por cualquier razón, si no nos podemos hacer una idea de a qué nos estamos refiriendo por género y número, pues son estos elementos que les estoy especificando en este momento, ¿no? Si quieren, nos podemos escribir aquí al margen, nada más como una breve nota, ¿no? Pero creo que ya ustedes tienen una idea más o menos de a qué nos estamos refiriendo, porque son cosas muy básicas, ¿no? Hablar de género y hablar de número. Entonces, cuando hablamos, les reitero, de género, nos estamos refiriendo a lo masculino o a lo femenino, ¿sí? Y cuando hablamos de número, nos estamos refiriendo a lo singular o a lo plural. Estas son las formas, les reitero, en las que pueden variar o van a cambiar la escritura de las palabras que sean variables, ¿no? Entonces, habrá una forma para referir a lo masculino y esa misma palabra seguramente adoptará otra forma, otra terminación mayormente o regularmente para referir a el femenino. Ojo, no siempre va a ser una terminación, hay algunas cuestiones más particulares, pero lo común es que por la terminación podamos identificar si hablamos de una o de otra cosa, de un género o de otro género o de un número o de otro número, ¿no? Y lo singular, pues obviamente nos referimos a una sola cosa, y lo plural, dos o más elementos, ¿no? Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que vamos a referir como género y número. Y de esa manera entonces van a variar, o vamos a conceptualizar más bien a las palabras que son variables, ¿no? Y a su vez, estas palabras variables se dividen en 5 grupos. Estos 5 grupos que a continuación vamos a comentar, ¿no? El primer grupo de las palabras variables son los determinantes. Y ahí, como pueden ver, les estoy poniendo los 5 grupos distintos y su función. La función que les planteo aquí es una función muy básica. La función que necesitamos conocer para poder identificar a estos tipos de palabras cuando, por ejemplo, estemos viendo una oración o estemos leyendo una oración, ¿no? Entonces, los determinantes, pues ya yo creo que podemos, únicamente por el nombre, podemos suponer varias cosas con respecto a determinantes, ¿no? Seguro notamos que en determinante está la palabra determinar, ¿no? Determinar. ¿Qué es determinar? Pues cuando hablamos de determinar algo nos referimos a acotarlo, ¿no? Cuando estamos determinando cosas las estamos acotando, las estamos metiendo a un espacio concreto, a un espacio específico, y entonces, pensando un poquito en estos aspectos, podemos considerar a los determinantes como estas palabras que ayudan a acotar, a meter a un espacio específico al sustantivo, o sea, introducen al sustantivo. Esa es la labor, la función que todo determinante tendrá, ¿vale? Los determinantes más comunes son estos a los que llamamos artículos, ¿vale?
Vamos a escribirlo por aquí abajito. Hay muchos tipos, hay muchas clasificaciones de determinantes. También lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco la clasificación de los determinantes, la clasificación de los sustantivos, de los adjetivos y todas las demás categorías gramaticales que podamos establecer. Ahorita, como es, digamos, una primera presentación, es como tener una primera impresión de las categorías gramaticales, en concreto de las palabras variables, nada más les voy a ir señalando unos ejemplos. Pero lo vamos a ver con mayor detenimiento conforme vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, les decía, ¿no? Lo más común al pensar en los determinantes es pensar en artículos. Y ustedes saben que los artículos pueden ser el, la, los, las, o en su defecto, pueden ser también un, una, unos, unas, ¿no? Estas son las palabritas que funcionan como artículos. Y si lo piensan, como les estoy diciendo, lo que hacen estas palabras que decimos que se llaman determinantes y que tienen varios tipos y que uno de esos tipos son los artículos, pues es eso, ¿no? Introducir al sustantivo. Entonces se van a dar cuenta de que regularmente cuando tengamos un sustantivo, sobre todo un sustantivo que sea común, ya vamos a hablar de esto, esta idea del sustantivo común, pues va a llevar antes a un artículo, ¿no? O algún otro tipo de determinante. Les digo, vamos a ir viendo más adelante. Entre otros determinantes que vamos a ver en un momentito o para mañana, están, por ejemplo, los, ¿qué ponen por acá? Sus o ese, ¿no? Exacto. Están los posesivos, como puede ser mi, tu, su, nuestro, por ejemplo, entre otros, con sus variaciones de género y número, como hemos dicho. Están los demostrativos, como este, ese, aquel, y sus variaciones de género y número, pero les reitero, los vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahorita nada más es para que tengamos una idea general de lo que es un determinante, ¿no? Y que ubiquemos entonces las palabras más básicas que funcionan como determinantes, pues son las que ya les estoy poniendo ahí, ¿no? Y les digo, su función entonces, aquí lo importante es recordar que los determinantes introducen a un sustantivo, ¿no? ¿Y cómo lo van a determinar? Pues como estamos diciendo, ¿no? Con respecto al género y con respecto al número. Si yo tengo un artículo el, pues ese el va a determinar al sustantivo que esté introduciendo. ¿Qué género y qué número debería ser mi sustantivo si tengo un artículo el? Claro, ¿no? Singular masculino o masculino singular, exacto, ¿no? Y lo mismo hace la, lo mismo hace los, lo mismo hace las, una, unos, unas, todos estos entonces determinan, ¿no? Al introducir al sustantivo lo están determinando con respecto a su género y con respecto a su número. Un los no me permite tener una palabra que no sea plural masculino en este caso, ¿no? Obviamente no puedo decir los casas, ¿no? Refiriendo a casas como sustantivo, ¿no? Con S. Entonces, ¿por qué? Porque no habría ahí elementos de concordancia que esperaríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un determinante en concreto. Y con los artículos yo creo que es una muestra clara de lo que otras palabras que también funcionan como determinantes podrán hacer, ¿no? Concretar, determinar, entonces, introduciendo al sustantivo con respecto a su género y con respecto a su número, ¿no? Ahí, en un principio, esto nos vamos a quedar ahí con los determinantes, ¿vale? Bien. Recuerden, si de pronto se van generando dudas, si queremos comentar algo o tenemos alguna pregunta, sin problema la pueden ir planteando y tratamos de responderla, tratamos de resolverla, ¿vale? Yo voy a ir avanzando por ahora y en algún momento me voy a detener para preguntarles directamente si tienen alguna duda, pero no esperen necesariamente a que yo les pregunte si tienen dudas, las pueden ir planteando sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos esta situación con los determinantes. Ese sería un primer grupo de palabras variables. El segundo grupo que tenemos de palabras variables son los sustantivos, que en realidad los sustantivos, pues, son la gran mayoría de las palabras en todos los idiomas, básicamente, ¿no? En el español, por ejemplo, sucede también de esa forma, ¿no? La gran mayoría de las palabras que existen en el español son sustantivos y su función, como se los estoy poniendo ahí, es nombrar
lo que hacen los sustantivos es darle nombre a las cosas, a los objetos, a los animales, a las personas, a los espacios, a las emociones, a los sentimientos. Casi todo, no casi todo, pero la gran mayoría, les reitero, de las palabras son sustantivos, ¿no? Entonces nos ayudan a nombrar entidades, nos ayudan a nombrar por entidad, vamos a entender pues un cuerpo, ¿no? Algo que ocupe masa, ¿no? Podríamos decir, o sea, masa en el espacio, quiero decir. Y pueden ser tanto entidades materiales como inmateriales, es decir, también las ideas, también los conceptos funcionan como sustantivos, ¿no? Entonces, yo soy un sustantivo, mi nombre, yo como persona, soy un sustantivo, ¿no? Soy un cuerpo, soy una entidad material y cada uno de ustedes también son un sustantivo, tienen un nombre, ¿no? Entonces, esos son casos específicos o ejemplos de lo que podemos señalar como sustantivos en todo caso, ¿no? Les voy a poner aquí varias palabritas, nada más para ejemplificar. Voy a cambiar el color para que no se confunda con lo que estamos poniendo antes. Lo de rojo es lo de los determinantes y lo de azul es lo de los sustantivos, ¿no? Para diferenciarlo ahorita. Pues Manuel es un sustantivo. Por aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el sustantivo y el sujeto? Ya que hablemos del sujeto, lo vamos a establecer en concreto, ¿no? O sea, sobre todo las preguntas que vayan sobre lo que vamos, perdón, sobre lo que vamos revisando en el momento, ¿no? No tratemos de adelantarnos porque a lo mejor no para todos va a ser claro, ¿vale? Porque no todos han visto o no tienen una idea tan clara a lo mejor de lo que un sujeto es. Entonces, ya vamos a ver esa diferencia en concreto, pero a grandes rasgos te puedo decir, Rodríguez, que la diferencia es en el nivel de análisis de un enunciado, ¿no? Manuel, si yo digo, Manuel tiene 5 hermanos, Manuel es un sustantivo y también es sujeto. O sea, Manuel es las dos cosas, pero en análisis de la oración diferentes, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar en eso. Ya cuando estemos hablando del sujeto y mencionemos sus características, hablamos de a qué me refiero o a qué nos referimos por el nivel de análisis de la oración, ¿no? Simplemente hay que entender que una oración se puede analizar desde distintas perspectivas, desde distintas ramas del lenguaje, ¿no? De la lingüística específicamente, ¿sí? Entonces, ya iremos viendo estos aspectos. ¿Qué otras palabras funcionan como sustantivos? Les digo, básicamente nuestro entorno son sustantivos, ¿no? Podríamos poner computadora, también es un sustantivo, perro, también es un sustantivo, inteligencia, es un sustantivo, estudiante, también es un sustantivo. Las cosas, claro, ¿no? Les digo, pero dense cuenta, ¿no? La paz también es un sustantivo, etcétera. Ahí lo vamos a dejar. No podríamos poner todas las palabras que funcionan como sustantivos, pero sí, todo lo que ustedes puedan percibir entonces en concreto a través de los sentidos van a ser sustantivos, ¿no? Todo lo que puedan ver, todo lo que puedan tocar, todo lo que puedan sentir, saborear, son sustantivos, ¿no? Pero también todas sus ideas, ¿no? Todos los conceptos que puedan existir, sus emociones, ¿no? También esas cosas también son sustantivos. Serían los objetos, nombres de personas, etcétera. Claro, así es, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos para que por ahora entendamos la idea de los sustantivos. Y como les decía, ¿no? Piensen cómo los sustantivos, cómo se pueden relacionar los sustantivos. ¿A qué te refieres con cómo se pueden relacionar? No, no entiendo la pregunta. ¿Relacionar con qué? ¿O con respecto a qué? Ya si quieres, ahorita la elaboras de forma más concreta, ¿vale? En lo que voy comentando esto. Y si lo piensan, la gran mayoría de los sustantivos tienen estas variaciones de género y de número. Si lo piensan, son palabras variables, ¿no? Pensemos en computadora. Obviamente, hay palabras que no tienen variación de género, ¿no? Computadora siempre va a ser femenino. No existe el computadoro, ¿no? O el computadora, no. Computadora siempre es ella, la, ¿no? Pero sí tiene una variación de número. Podemos decirlo en singular, computadora, o en plural, computadoras, ¿vale? Perro, masculino singular, perra, femenino singular. Perros, masculino plural, perras, femenino plural, ¿no? Estudiante, ¿no? Tiene variación de género. Podemos decir el estudiante o la estudiante, por ejemplo.
¿va? Entonces, muchos de los sustantivos se van a dar cuenta de que si no tienen variación de género, como mínimo van a tener variación de número, pero tienen estas características o estas posibilidades, casi todos, de variar, ¿no? De escribirse diferente dependiendo del género y el número al que estemos refiriendo. O sea, que va antes o después del sustantivo. Ok, ahorita ponemos un ejemplo de oración y vemos cómo se va construyendo el enunciado y vemos cómo se van relacionando estas palabras que estamos mencionando, ¿vale? Entonces, eso sería con respecto a los sustantivos, ¿va? Bien. Luego, adjetivos calificativos. Pero estudiantes es masculino o ambos. Estudiantes puede ser ambos, ¿no? Todo dependerá del artículo que le pongas, Hernández. Recuerda que el artículo es el que determina, ¿no? Estamos diciendo que cuál es la función del artículo o del determinante en general, introducir al sustantivo, determinar cuál es el género y el número del sustantivo que yo quiera ejemplificar o que yo quiera utilizar, ¿no? Entonces puede ser ambos. Si yo digo el estudiante, es un singular masculino. Si yo digo las estudiantes, es un plural femenino. Los estudiantes es un plural, pero ahora masculino, ¿no? Entonces, esa es la función. Ahí pueden observar o darse cuenta de la función de un determinante, ¿no? ¿Por qué se llama determinante? Porque determina mi sustantivo. Me va a decir exactamente cuál es su género y cuál es su número, ¿no? Introduciéndolo. Al momento de introducirlo, me va a decir todas esas cosas, ¿vale? Entonces, sí, puede ser ambos géneros, dependiendo de cuál sea el artículo. La palabra no cambia, ¿no? Solo cambia para plural y para singular, pero para masculino, para femenino, el sustantivo no cambia. Lo que me lo indica es el determinante que venga antes, ¿no? Puedo decir este alumno, no, estudiante estamos diciendo, ¿no? Este estudiante, esta estudiante. Y ahí otra vez hay una variación de género, ¿no? Dependiendo de si yo digo este o esta, que son otros tipos de determinantes y que ya vamos a revisar, ¿vale? Bueno, vamos al grupo 3 de las categorías gramaticales de las palabras, son los adjetivos calificativos. Yo creo que con los adjetivos calificativos, la gran mayoría de ustedes tienen bastante claridad, espero, ¿no? Saben que los adjetivos calificativos entonces son palabras que nos ayudan para señalar características, ¿no? Las usamos para describir a un sustantivo, ¿vale? Entonces vean cómo casi todo se relaciona con el sustantivo en un primer momento, ¿no? Es decir, el determinante se relaciona con el sustantivo al introducirlo. El adjetivo, en cambio, también se relaciona con el sustantivo, pero al caracterizarlo, al describirlo, ¿no? Entonces, ahí pueden ir pensando en estos aspectos. ¿Qué palabras usamos entonces para describir? ¿En qué palabras pueden pensar? Que se usen para describir cosas, para describir personas, ¿no? Para describir espacios, lugares, emociones, ideas. Claro, efectivamente, ¿no? Bonito, grande, bien alto, ajá. Todas estas son, niña no, porque niña no es una característica, ¿no? A ver, ojo, niña es una persona, ¿vale? Pero no es una, o sea, tú no describes a alguien y dices, bueno, digo, puede suceder en algún contexto, pero es un fenómeno muy específico donde como tal un sustantivo puede llegar a funcionar como adjetivo, pero por sí solo, en esencia, no, ¿no? Niña es un simple sustantivo, ¿vale? Viejo, claro, o antiguo, bien, distinto, diferente, enorme, gordo. Los colores, exacto, los colores también funcionan como adjetivos calificativos, verde, bien, claro. La gran mayoría de ustedes están en lo correcto, ¿no? Al señalar estas palabras que piensan que pueden funcionar como adjetivos calificativos. Vamos a retomar algunas de estas que han venido mencionando. Cualidades, claro, las palabras que nos ayuden a señalar cualidades funcionan como adjetivos calificativos, ¿no? Finalmente, cualidad, característica, prácticamente funcionan como sinónimos, ¿no? Entonces, es correcto. Bonito, alto, fuerte, verde, etcétera. Y otra vez, lo que les estaba diciendo, ¿no? Estas palabras también son variables. Si lo piensan,
pueden tener terminaciones diferentes, muchas de ellas, para indicarnos el género y el número del sustantivo al que esté describiendo, ¿no? Yo puedo decir bonito, bonita, alto, alta. Fuerte no tiene variación en sí, ¿no? ¿Es necesario que sea algo positivo? No, o sea, característica puede ser cualquier cosa, o me refiero a un adjetivo calificativo, puede ser cualquier tipo de característica, ¿no? Si tú quieres, no sé, bueno, es que también la idea de lo positivo y lo negativo puede ser bastante particular, entonces, pero sí, también características que consideres negativas, igual son adjetivos calificativos, ¿vale? O cualidades que consideres negativas. Exacto, es lo que es correcto, Acevedo, ¿no? Es lo que iba a comentar. Fuerte y verde no cambia su escritura en cuanto al género, cambiará su escritura en cuanto al número, ¿no? Podemos decir fuertes y verdes, ¿no? Pero por el sustantivo que tengamos, al que estemos escribiendo, sí vamos a saber si fuerte o verde funciona como masculino o como femenino, ¿no? Es decir, si yo digo el campo verde, pues ahí sé que verde es un masculino singular, ¿no? Pero si yo digo la casa verde, ahí sé que verde es un femenino singular, ¿no? O la cancha verde, claro, exacto. Entonces, hay algunas palabras, sobre todo hablando de adjetivos, que tienen esa característica. Estas palabras que terminan en E, digamos, en cuanto a su género, suelen ser como neutrales, ¿no? Neutrales digo porque si las vemos por sí solas, pero ya pegándolo al sustantivo o relacionándolo con su sustantivo, pues ya vamos a saber cuál es el género y cuál es el número que debemos determinar para ese adjetivo, ¿no? Pero bueno, estas serían las palabras, este tipo de palabras son las que van a funcionar como adjetivos calificativos, las que nos ayuden a señalar cualidades, a señalar características, a describir sustantivos, cosas, personas y demás, ¿vale? Bien. Verbos. Vamos ahora al grupo de los verbos. Con los verbos sucede que son palabras que nos ayudan a señalar o a indicar acciones, que nos ayudan a indicar estados y que nos ayudan a indicar procesos. Lo más común, la mayoría de los verbos indican acciones, ¿no? Como comer, trabajar, correr, caminar, ¿no? Por decir algunos de ellos. Estados, por ejemplo, estar, ¿no? Entristecerse es un estado y funciona como como verbo, perdón. Enojarse o molestarse, ¿no? También habla de estados y también funcionan como verbos. Ser, claro, así es. Procesos, cuando hablamos de procesos, pues nos referimos a algo que requiere una acción que se desarrolla, ¿no? Como envejecer, crecer, desarrollarse, nacer, todos estos los podemos ver como procesos específicamente. Madurar, ajá, amar, querer, también son palabras que funcionan como verbos, ¿no? Es correcto. Si lo piensan, digo, obviamente los verbos pueden tener escrituras muy diferentes, ¿no? Pero en su forma más básica, los verbos suelen terminar en ar, er, ir. Esas palabras que regularmente terminen en ar, er, ir o que sean derivadas de las que terminan en ar, er, ir, son verbos, ¿no? Específicamente. Sí, entristecerse es un verbo, ¿no? Es una acción. Bueno, no una acción, les digo, es un estado, ¿no? Pero sí, pues es un verbo específicamente, ¿vale? Entonces, escribimos unas cuantas palabritas de las que acabamos de mencionar. Funciona como verbo en vez de entristecerse, ponerse triste. Sí, funciona también como verbo, ponerse triste. Digo, es un poco, o sea, las dos construcciones verbales funcionan de la misma manera, pero en realidad creo que es más adecuado decir entristecerse, pues porque existe una palabra concreta para la idea de ponerse triste, pero efectivamente ponerse triste es un verbo. En realidad, para ser más específicos, este ponerse triste es algo que se llama perífrasis verbal, ¿no? Ya estaremos hablando de esta idea de las perífrasis verbales, pero funciona, no, todo junto, ponerse triste, las dos palabras juntas serían el verbo. Les digo, es una perífrasis verbal. Lo que sucede ahí es que se unen dos palabras, en este caso ponerse triste, para
otorgar un solo sentido o para adquirir un solo significado. ¿Que cuál es el sentido o el significado de ponerse triste? Pues entristecerse, ¿no? Son equivalentes. O sea, si yo nada más digo ponerse y le quito triste, no sigo teniendo el mismo significado, ¿no? Deben ir juntas forzosamente para que expresen este sentido de entristecerse, ponerse y triste deben venir juntas, no las podemos separar. Por eso las dos funcionan como verbo, pero en concreto, esta está la idea, ¿no? Les digo, esto se llama perífrasis verbal. Son aspectos que obviamente ahorita, para este punto, a lo mejor no alcanzan a entenderse del todo, porque no hemos dado un concepto para las perífrasis verbales, pero cuando estemos hablando de los verbos de manera concreta, hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos de lo que son las perífrasis verbales. No funciona como complemento directo, es decir, las dos cosas, las dos palabras juntas funcionan como el verbo nada más, ¿vale? Bueno, les pongo aquí algunas de las que estábamos comentando. Comer, correr, madurar, ser, haber, etcétera. Unas cuantas nada más. Bien. Bueno, vamos a poner a una con ir, porque no pusimos ninguna con ir. Corregir, vale. Va, corregir. Ir, el mismo ir, es correcto. Funcionan también como verbos. Ok. Y por último, hablamos de las palabras que funcionan, morir también, claro. Les iba a mencionar de qué manera podemos darnos cuenta de que los verbos son variables. Recuerden que estamos diciendo que los verbos o que las palabras variables más bien, pues tienen la capacidad de escribirse de distintas formas, ¿no? En concreto, los verbos van a ser variables de muchas maneras, ¿no? No solo con respecto a un género, con respecto a un número, pueden ser variables también con respecto a una persona, pueden ser variables con respecto a un tiempo, o sea, el tiempo en el que estemos conjugando el verbo, si hablamos en presente, en pasado, en futuro, que serían los tiempos más simples que pueden existir. Maduró, maduraron, claro, ¿no? Madurarán, madurar, que sería la forma infinitiva, habrían madurado, ¿no? Hay muchas formas en las que, si lo pensamos, los verbos se pueden escribir de muchas maneras, dependiendo de, les digo, la persona de la que hablemos, de el tiempo en el que estemos conjugando el verbo, entre otras cosas, ¿vale? Ahí podemos ver cómo son palabras variables, ¿no? Porque no siempre va a ser corregir, no siempre va a ser correr, varían su escritura. Vamos a ver los tiempos de verbos. Eso lo pueden empezar a revisar en sus libros, ¿no? Es que hablar de los tiempos verbales es invertir mucho tiempo en eso, ¿no? Y es un elemento que no es tan útil para su examen, ¿no? Recuerden que hay muchas cosas que sí vemos como bases, como cimientos para que podamos desarrollar los temas que realmente les van a plantear en los exámenes, su examen de admisión, pero tampoco podemos ver como a detalle muchas cosas que son cosas que en realidad pues ya deberían conocer. Entiendo que a lo mejor no los dominen, que no los conozcan, para algunos de ustedes no sean cercanos y tal, pero justo ahí es donde nos podemos apoyar en sus libros específicamente, ¿no? Conforme vayan adquiriendo sus libros específicamente, ustedes van a encontrarse por ahí con los temas estos que estamos revisando de las categorías gramaticales, van a encontrar información que les ayuda a complementar y dentro de los verbos van a encontrar los tiempos verbales, ¿no? Entonces, ya vamos viendo de cómo se vaya, dependiendo de cómo se vayan desarrollando las clases, si de plano son una situación o representan los tiempos verbales mucha complejidad, están muy perdidos con respecto a ello, pues igual y lo revisamos, ¿no? Pero idealmente no tendríamos que hacerlo porque sí nos llevaría, o sea, si nos metemos a los tiempos verbales, estaríamos invirtiendo una semana completa nada más en eso, ¿no? Porque son muchísimos tiempos. Entonces, no me gustaría que tuviéramos que hacerlo, pero cuando estemos hablando de los verbos como tal, de manera específica, si se necesita, pues ya lo haremos, ¿vale?
El verbo se puede poner como tiene, el verbo tener se puede poner como tiene y tuve. Sí, es correcto, ¿no? Ahí justo lo que cambia es el tiempo. Cuando tú dices tiene, hablamos, si yo digo, él tiene 5 hermanos. Estamos hablando, ¿pueden identificar el tiempo ahí? En tiene. Así en general, ¿no? Para todos. Él tiene 5 hermanos. ¿En qué tiempo estoy hablando? Claro, en presentes, ahora, ¿no? Si me doy cuenta de que estoy hablando del ahora, de la actualidad, ¿es correcto? Se trata de un presente. Tuve, en cambio, si yo digo, tuve 5 hermanos, significa que hoy ya no tengo 5 hermanos. En algún momento los tuve, ¿no? Un tiempo atrás, ¿no? En el pasado específicamente, es correcto. Entonces, esos son los tiempos verbales, ¿no? O sea, tiene que ver más allá de memorizar terminaciones para los distintos tiempos verbales, pues tienen que pensar en el contexto de la oración. La oración misma les va a decir, estoy hablando en presente por la totalidad del contexto de la oración. Se van a dar cuenta de si hablamos en presente, en pasado, en futuro. Es cierto que hay muchos tiempos que son poco comunes, que no saben cómo se llaman, pero sí los usan y sí lo saben conjugar, sí lo saben usar. La cosa es simplemente tal vez ponerle un nombre de repente, eh, pero hablan español, ¿no? Y al hablar español, obviamente saben conjugar verbos. Entonces, de que saben conjugar verbos, ustedes saben conjugar verbos y saben usar los distintos tiempos. A lo mejor nada más no saben cómo se llaman muchos de ellos. Esa es la situación. Pero ya les digo, ¿no? Iremos determinando si será necesario que abordemos estas situaciones, porque les digo, llevaría bastante tiempo. El verbo puede ser en cualquier tiempo. Sí, hay en total existen 10, 16, 17 tiempos verbales, ¿no? 17 tiempos verbales que se dividen en 3 modos. Esa es otra historia, la de los modos también, ¿no? Los modos tienen que ver con cuál es la actitud del hablante que quiero lograr, ¿no? Si hablo con la intención de solo dar información o si hablo con la intención de hablar de posibilidades o de convencer, o si hablo con la intención de ordenar, ¿no? No, los modos se llaman indicativo, subjuntivo e imperativo. Esos son los modos de los verbos. Presente, pasado, presente y futuro son tiempos simples, nada más, ¿no? Son 3 de los 17 tiempos, el pasado, el presente y el futuro, ¿vale? Los modos son otra historia, les digo. Pero ya, vamos a ir avanzando con respecto a ello y cuando estemos hablando en concreto de los verbos, determinamos, ¿vale? Eh, Hasta aquí, en cuanto a qué hace un verbo, en cuanto a cuál es su función, ¿tenemos alguna pregunta? Más allá de los tiempos, más allá de estas cosas que estábamos mencionando ahorita, me interesa lo que estamos señalando como función, ¿no? ¿Queda duda sobre la función de los verbos, de los adjetivos, de los sustantivos o de los determinantes hasta ahora? Ok, bueno, si no hay preguntas, nos pasamos a la última categoría gramatical o a la última de las palabras variables, que serían los pronombres, ¿vale? Con respecto a los pronombres, por ahí tengan cuidado con la pantalla, porque ustedes también pueden interactuar con ella y alguien ya hizo una raya por ahí. Entonces, para que no se nos vaya ahí a llenar de cosas más allá de la información, ¿vale? Pronombres. Pronombre, lo que hace el pronombre es ayudar al sustantivo, ¿no? Al nombre. Nombre y sustantivo funcionan como sinónimos, de hecho. Entonces, un pronombre es una palabrita que está a favor del nombre, que ayuda al sustantivo entonces. ¿Y de qué manera ayuda el pronombre al sustantivo? Pues omitiéndolo, ¿no? Habrá contextos u ocasiones en las que no quiero decir al sustantivo o no necesito decir al sustantivo y en su lugar uso un pronombre. Entonces, omito el sustantivo, pero uso otra palabra para hacer referencia a él, ¿no? Eso es un pronombre. O si lo sustituyo, si sustituyo el sustantivo también por otra palabrita, pero que guarde sus mismas cualidades y que guarde sus mismas características,
Eso será un pronombre. Igual, así como los determinantes, hay muchos tipos de determinantes, también hay muchos tipos de pronombres. Los más comunes, a mi parecer, y que estoy seguro que ustedes también conocen, son los pronombres a los que llamamos personales, ¿no? Hay muchos tipos, pero los pronombres personales son con los que vamos a caracterizar por ahora a estas palabras que señalamos como pronombres. Ellos, exacto, ¿no? Ellos es uno de esos pronombres personales. Yo, tú, exacto, ¿no? Entonces recuerden, los pronombres personales son los que hacen referencia a una persona o sustituyen u omiten a una persona, a un sustantivo en concreto, porque ya dijimos que las personas son sustantivos, ¿no? Entonces, estos son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. En concreto, esos son los pronombres personales. Aquel es un pronombre, solo que no es un pronombre personal. Es otro tipo de pronombre que ya vamos a revisar cuando entremos a detalle con esta categoría gramatical, ¿vale? Entonces, ahí la situación sobre los pronombres personales. Aquel funciona, ¿no? Pero les digo, no es un pronombre personal, ese se llama pronombre demostrativo. Este, ese, aquel y todas sus variaciones son o pueden ser pronombres demostrativos, dependiendo del contexto. Eh, como tal, los pronombres personales son estos que les estoy poniendo aquí, ¿no? Hay otros, ¿no? También son pronombres personales mi, con tilde, ti, conmigo, contigo, consigo. Esos sí son también pronombres personales. Obviamente no los vamos a poner todos porque no nos va a caber, pero estas palabritas son las que van a funcionar como esto, como pronombres personales, ¿vale? Entonces, déjenme nada más acomodo acá para que los voy a poner aquí arriba, porque abajo ya no caben del todo. Entonces, las palabritas que tenemos acá arriba son las que pueden funcionar como pronombres personales. Les reitero, hacen referencia a una persona, ¿no? El mí, ¿a quién hace referencia? A un yo, ¿no? El ti, ¿a quién hace referencia? ¿A qué persona? A un tú, es correcto, ¿vale? Conmigo hace referencia otra vez a un yo, contigo hace referencia a un tú, consigo hace referencia a un ellos, a un ustedes, por ejemplo, ¿va? Entonces, todas las palabritas que tengan esta característica son las que van a funcionar como pronombres personales, salvo algunas situaciones concretas que ya vamos a ir desarrollando más adelante, ¿vale? Pero el punto es ese, que nos demos cuenta cómo un pronombre va a sustituir a algún sustantivo. A lo mejor ya no voy a decir eh, José, Pedro, Agustín y yo somos amigos desde la secundaria, ¿no? ¿Qué digo en lugar de José, Pedro, Agustín y yo? Ya no digo todos los nombres y en su lugar uso un pronombre, ¿no? Nosotros somos amigos desde la secundaria. Y ahí vemos este funcionamiento, ¿no? Así es como van a funcionar entonces los pronombres. Nos van a ayudar a sustituir cosas o a sustituir sustantivos para que no tengamos que ser tan repetitivos, para que podamos economizar en cuanto al lenguaje y no tengamos que decir todos los nombres, por ejemplo. Entonces, bajo estas circunstancias es que solemos utilizar a este tipo de palabritas, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? O sea que el determinante define el género del sustantivo, los adjetivos calificativos lo describen y los verbos la completa depende de la oración. Ay, ya no entendí. Y en dado caso, el pronombre se usa para sustituir al sustantivo. Sí, lo único que no entendí de lo que escribiste, Mesa, es lo con respecto al verbo, ¿no? Pero lo que dices sobre los determinantes es correcto. Introducen al sustantivo. ¿De qué manera? Determinándolo, ¿no? Por eso se llama determinante o definiéndolo, como tú bien dices, en cuanto al género y en cuanto al número. Bien, los adjetivos describen al sustantivo, como ya estábamos diciendo, es correcto. Los pronombres estamos diciendo que pueden sustituir al sustantivo si lo quisiéramos, ¿no? Y los verbos podemos decir que el sustantivo y el verbo dentro de una oración serían las palabras más importantes. La unión de un sustantivo y de un verbo es lo que nos permitiría, de manera muy simple, en todo caso, completar o construir algo que tenga una totalidad de sentido, algo que tenga una totalidad de significado. Entonces, digamos que
el verbo y el adjetivo, el verbo y el sustantivo lo que hacen es unir sus significados para generar algo completo en cuanto al sentido, ¿vale? De la oración, depende, claro, dependiendo de la oración, vamos a tener por ahí algún verbo, ¿no? Es correcto. Entonces, ya tenemos aquí la función de manera muy básica, les digo, de todas estas categorías gramaticales. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Voy a escribir una oración y vemos cómo se van relacionando entre sí, como lo acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, vean este ejemplo de oración. Tu ejemplo es correcto, Domínguez. Digo, varios es con V, pero vamos a usar esa oración. El alto Manuel tiene varios hermanos. Ok. Entonces vean, ¿no? ¿Qué pasa con este enunciado específicamente? ¿Qué pueden observar? Tenemos en un principio que ya estamos diciendo que es un artículo y que los artículos están dentro de la categorización o del grupo de los determinantes, ¿no? ¿A quién está determinando este él? A Manuel, ¿no? No a Alto, a Manuel en concreto. Vamos a usar amarillo acá. Entonces este él lo que hace es determinar. Vamos a señalar la determinación hacia ambos elementos. Es que, ¿saben qué? Que no me encanta la idea del Alto Manuel porque idealmente no tendríamos por qué utilizar, digo, no está mal la construcción, ¿no? Pero idealmente no tendríamos por qué utilizar un determinante para un nombre propio. Estos, los nombres de personas, los nombres de países, de regiones y demás, son nombres propios, ¿no? Sustantivos propios. Y los sustantivos propios, perdón, no tendrían por qué llevar, se usa, sí se dice, ¿no? Sí hay personas que dicen, me encontré al Pedro caminando por la calle, ¿no? O me saludas a la Juana, ¿no? Algo así. Pero en un contexto de coloquialidad, ¿no? Gramaticalmente hablando, ortográficamente hablando, no sería correcto, ¿no? Tendríamos que decir, me saludas a tal persona, ¿no? O vi a tal persona, sin el artículo, ¿no? Estos son cosas que se pueden considerar en el lenguaje culto o en el lenguaje académico, en el lenguaje más formal, ponerle un artículo al nombre específicamente se puede considerar como un vicio del lenguaje, como un error, ¿no? Específicamente. Entonces, esa es la situación con respecto a ello. Entonces, vamos a modificarlo un poco. Voy a mover algunos elementos acá. Vamos a decir nada más, Manuel tiene varios hermanos. Y a los hermanos son a los que les vamos a poner la característica, ¿vale? Manuel tiene varios hermanos altos, así, ¿no? Lo cambiamos de esa manera. Entonces, vamos con este elemento. El hermano más alto es Manuel, también funcionaría, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esta oración, así. Manuel entonces es el sustantivo, ¿no? Como les estaba diciendo, es un nombre propio, ¿vale? Y al ser un nombre propio, sí, el orden no altera el producto. No, el orden, les digo, puede llegar a alterarlo dependiendo de cómo, obviamente, de cómo podamos construir la oración. Nosotros, como hablantes nativos del español, nos podemos dar cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta de cuándo un orden es adecuado o cuándo un orden definitivamente no sería adecuado. Si yo dijera, varios tiene hermanos altos Manuel, obviamente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Me doy cuenta de que ahí el orden sí importa. Normalmente, si yo les dijera que reconstruyeran esta oración, lo que harían es tomar segmentos de palabras, ¿no? Como un conjuntito y lo reubican, otro conjuntito y lo reubican, ¿no? No es como que al ahí se va o como por cualquier razón ustedes determinen el orden de manera inexacta para cada uno, ¿no?
saben que podrían decir, tiene Manuel varios hermanos, ¿no? Y estoy cambiando Manuel de lugar. O varios hermanos altos tiene Manuel, ¿no? O Manuel varios hermanos altos tiene, ¿no? Son construcciones que sí tienen sentido, que sí son adecuadas, pero si se dan cuenta, tampoco las construimos como de cualquier manera, ¿no? Solemos como buscar conjuntos de significado o grupos de significado y ya luego los reubicamos, ¿no? Es lo que solemos hacer normalmente si tuviéramos que cambiar el orden de la oración. Esta oración tiene, digamos, el orden ideal, ¿no? El orden ideal, pero nos daríamos cuenta por la mayúscula y el punto final. Nos daríamos cuenta de cuál es el orden ideal, pues es que no necesariamente, ¿no? Es decir, cualquier palabra que yo ponga al principio de una oración, la voy a tener que escribir con mayúscula, ¿no? Me parece que pues, esta situación no genera... Exacto, es más bien el contexto, ¿no? El contexto es lo que nos ayudaría a identificar y al ser hablantes nativos del español, si una oración está bien escrita o no, ¿no? En cuanto a su ordenamiento, quiero decir, ¿vale? Ajá, es correcto, José. Bien, entonces pensemos en estos elementos que estábamos comentando. Manuel, obviamente, es un nombre propio. Como nombre propio, simplemente no pensamos en estos elementos variables que habíamos comentado, pero sigue siendo un sustantivo. Tiene, ¿no? Si se dan cuenta, tiene es una palabra variable que tendría la capacidad de decir tengo, que se tendría la capacidad de convertirse en un tuvo, que tendría la capacidad de convertirse en un tendrá, ¿no? Distintas situaciones, dependiendo de quién sea el sujeto, claro. La concordancia, exacto, la concordancia también nos ayuda a identificar el orden. Ahorita pues estamos iniciando, pero ya que estemos hablando de la concordancia como tal, se van a dar cuenta de algunos otros aspectos. En esta oración el sujeto es Manuel, ¿no? Recuerda, Hernández, que hemos dicho que el sujeto se identifica pensando en el verbo. El verbo es un singular y hermanos es un plural, no concuerdan entre sí. Entonces no hay manera de que los hermanos pudieran ser el sujeto, ¿vale? Entonces tiene es nuestro verbo, vemos cómo es una palabra variable. Varios, ¿qué creen que sería varios? ¿Qué tipo de palabra sería varios? Verbo habla de una característica, la palabra varios es un determinante, claro, ¿no? Por aquí algunos de ustedes están comentando que varios es un determinante y es correcto, ¿no? Porque ¿qué está haciendo este varios? ¿A quién introduce? ¿Quién viene después de varios? Un sustantivo, ¿no? Hermanos es un sustantivo. Y si lo piensan, varios me dice plural masculino. Introduce a hermanos, que es un sustantivo, y concuerdan o coinciden entre sí en cuanto al plural masculino que se está señalando. Determina en género y número. Es correcto, ¿no? Así es. Entonces, ahí podemos ver este elemento, ¿no? Entonces, vean cómo las palabras variables esto es lo que se empieza a introducir dentro del aspecto de la concordancia, ¿no? Los aspectos de la concordancia tienen que ver entonces con esta coincidencia que debería darse entre las palabras que son variables con respecto al género y con respecto al número que estemos planteando, ¿no? Entonces, Manuel es uno, es un singular y concuerda o guarda coincidencia de número y de persona con el verbo tener, ¿vale? Ahí vemos estos elementos que están concordando entre sí. Luego, varios, estamos diciendo que es un determinante. Voy a escribir aquí, como ya no tenemos mucho tiempo, para que no sea tiempo de comentar todas las palabritas que tenemos acá, pues Manuel dijimos que sustantivo, ¿no? Tiene es el verbo. Varios decimos que es un determinante. ¿Por qué? Porque determina, porque define, como decían por ahí, a hermanos, que es un sustantivo. Les reitero, recuerden que las cosas que podemos, o las palabras, objetos, personas que podemos percibir a través de los sentidos, son a los que vamos a llamar sustantivos. Entonces, hermanos es un sustantivo que está viéndose introducido por varios, por eso decimos que varios es un determinante, ¿vale? Y altos, ¿cómo?
Altos, ¿de qué nos habla? De la característica, ¿no? De la característica de quién. ¿De quién es la característica de altos? De los hermanos, ¿no? Es correcto. Entonces, sería un adjetivo. ¿Vale? Entonces, esto es en un principio, ¿no? En un primer momento, simplemente para que podamos ir visualizando más o menos el funcionamiento de lo que hemos venido mencionando o hablando con respecto a las categorías gramaticales, en concreto las palabras variables específicamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos este grupito de palabras variables. Tendríamos, recuerden lo que les he comentado, por favor, sobre la pantalla. Por ahí, Briseño, que está haciendo muchas líneas en la pantalla, por favor. Entonces, esta sería la situación ahorita nada más para que podamos ubicar a grandes rasgos estos elementos que acabamos de mencionar sobre las palabras variables. Mañana vamos a poner más ejemplos, vamos a tratar de identificar en varias oraciones cómo se presenta la función de estas categorías gramaticales, ¿no? Vamos a darnos cuenta de cómo un sustantivo se ve introducido, por un determinante, cómo los adjetivos pueden calificar a los sustantivos, ¿no? Este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, esta sería la situación. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda por aquí sobre lo que hemos venido comentando sobre estas categorías gramaticales hasta ahora? ¿Qué ponen por aquí? Qué rápido. A mí no me gusta el español, pero siento que pasa muy rápido la clase. Queda claro que no es la materia, sino el maestro. O sea, ¿sentiste que se fue muy rápido la clase? Bueno, digo, espero que así podamos seguir trabajando, ¿no? Es decir, que yo sé que a muchos no les gusta, ¿no? Y luego también es como un estigma que ya tiene la materia como tal, ¿no? Es decir, de repente, como muchos desde la primaria, desde la secundaria, a lo mejor traen como este estigma de, el español no me gusta, es aburrido, es tal, ¿no? Probablemente para muchos lo es, ¿vale? El aspecto de la cámara sí funciona para entender. Bueno, qué bueno que esté funcionando. Pero les digo, ¿no? Denle una oportunidad, ¿no? O sea, algunos de ustedes me están comentando eso, ¿no? Que no les había gustado las clases de español antes. Qué bueno que se está entendiendo, qué bueno que está agradando la clase. Pero eso, ¿no? Necesitan darle de pronto una oportunidad a la clase para que se vaya desarrollando de manera adecuada. Y recuerden también, ¿no? Plantear sus preguntas, plantear sus dudas siempre para que no se vayan acumulando, porque si de pronto no empezamos a resolverlas desde el principio, empezamos como a acumular muchas preguntas, muchas dudas y de repente ya hay cosas que dejan de entenderse, ¿no? Entonces sí los invito siempre a eso, a que estén planteando constantemente sus preguntitas, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a terminar aquí por el día de hoy. Les reitero, mañana iniciamos con varias oraciones y vamos a tratar de identificar estos elementos. Obviamente necesitamos, recuerden siempre que estén estudiando, ¿no? Que tengan la información presente, que recuerden bien qué hace un determinante, qué hace un sustantivo, un adjetivo y tal. Por ahí ustedes mismos han hecho de repente unos resúmenes, como lo hacía por aquí, creo que fuiste tú, Mesa, quien hacía un resumen de todo lo que estuvimos diciendo, y eso está muy bien, ¿no? Que ustedes mismos puedan generar esa, con sus propias palabras de pronto, un resumen de la información que podamos plantear, porque así lo entienden luego de mejor manera, ¿no? Entonces, vayan ahí haciendo sus apuntes, tomando notas de las cosas que vayamos señalando como importantes y van a ver que mientras las tengan presentes, la clase se va a desarrollar de buena manera y espero que podamos continuar así, ¿vale? Bueno, terminamos entonces por el día de hoy y ya nos vemos mañana para continuar con estos ejemplos, ¿vale? Que estén muy bien, se cuidan.